Muy buen día, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Nuestro Patrimonio en Línea, donde platicaremos sobre el asesinato de Francisco I. Madero, que se conmemora el 22 de febrero, en particular destacando un par de documentos históricos asociados a esos eventos, documentos que se conservan en el Museo de la Revolución Mexicana en Saltillo, Coahuila. En 1913, tras 2 años de permanecer en la presidencia de la República, don Francisco I. Madero, en torno a él se levantaron en armas tras un complot algunos jefes militares donde destacaba Victoriano Huerta y Félix Díaz, sobrino del derrocado Porfirio Díaz, entre otros personajes comerciantes hacendados y el embajador de los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson. Cuando la conspiración pasó a las armas, con un intento fallido de la toma del Palacio Nacional y después la toma de la Ciudadela, se empezó un periodo que se le llama la Decena Trágica, donde hubo muchos muertos, enfrentamiento entre los bandos alzados, rebeldes contra los militares leales a don Francisco I. Madero, quien había sido democráticamente electo. Estos eventos culminan con el apresamiento, la detención del presidente Francisco I. Madero, su vicepresidente José María Pino Suárez y el general Felipe Ángeles, quienes permanecieron por 4 días prisioneros dentro del Palacio Nacional. El 22 de febrero fueron trasladados hacia Lecumberri y en las cercanías, en las afueras del Palacio de Lecumberri, que entonces fungía como cárcel, fueron totalmente asesinados. Don Francisco I. Madero se le disparó por el cuello, a José María Pino Suárez contra el muro se le disparó, se le fusiló de espaldas y después fueron rematados con el tiro de gracia. Después se le dispararon también a los coches, haciendo creer que habían sido asesinados en una revuelta. El asesinato conmovió a la sociedad una vez que se supo la verdad y Victoriano Cepeda asumió la presidencia de la República. En el Museo de la Revolución Mexicana, en Saltillo, Coahuila, se conservan 2 documentos de valor histórico directamente asociados a estos eventos trágicos de 1913. No solamente hay estos documentos, también hay objetos personales que pertenecieron a Francisco Madero y también a la casa de Sarita Madero, su viuda. Entre ellos un medallón donde aparece Francisco Madero con la banda presidencial y también un retrato de bodas fotografiado por don Francisco I. Madero, entre otros bienes de interés. Asociado también a esto se encuentra un reconocimiento que el entonces presidente de la República, Lerdo de Tejada, emitió reconociendo los avances académicos del entonces cabo Victoriano Huerta, originales. Hay una carta fechada el 22 de febrero de 1913, el día del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Está escrito, redactado este documento sobre un papel membretado del barco Ipiranga, que es el mismo barco que había transportado 2 años antes a Porfirio Díaz rumbo a su exilio a París. Está escrito en el puerto de Coatzacoalcos, dirigido a Parras, Coahuila,
a Sóstenes Cárdenas Ortiz, donde se le comunica el día 19, 2, 3 días antes, dice en la parte inferior, el día 19, en la mañana, tuve conocimiento de la caída del gobierno de Madero, y continúa narrando una serie de hechos que había leído en el periódico, sin reparar que ese día serían asesinados don Francisco I. Madero con el presidente de la República, José María Pino Suárez. De él existe este documento, que es una carta firmada de puño y letra por María C. de Pino Suárez, su esposa, y está dirigida al vicepresidente de la República, y es muy revelador su contenido. Me voy a permitir leerlo. Dice, México, 22 de febrero de 1913. Muy querido Pepe, así le decía a José María Pino Suárez. Acabo de recibir tu carta que nos ha llenado de alegría porque estaba muy intranquila sin saber de ti. Aunque ayer y hoy he estado en ese Palacio Nacional a verte, no me han dejado. No me ha sido posible realizar el intento porque no me lo han permitido. He estado trabajando con mucho empeño por ti y espero llevar al ánimo del actual gobierno el convencimiento de que no volverás a meterte en política y que solo deseas recobrar la libertad para dedicarte completamente a tu familia que tanto te necesita. Creo que los actuales gobernantes comprenderán la sinceridad de mis ofrecimientos, que tú cumplirás al pie de la letra y que sin tardar tendremos la dicha de volverte a abrazar. Laura sigue lo mismo y he resuelto embarcarla el sábado en el vapor nacional porque en el americano no han de admitirla. Recuerden ustedes la participación del embajador de los Estados Unidos en la conspiración que terminó con estos trágicos eventos. La acompañan María Pérez y Macario. En Veracruz la recibirán algunos amigos que la recomendarán eficazmente para que haga el viaje con comodidad. Todos estamos buenos, no nos pienses. Ya estamos viviendo en nuestra casa, pero estoy vendiendo las cosas para trasladarlo luego a casa de don Pedro Gómez de Cervantes. Sé que Sarita, y se refiere a Sarita Madero, está enviando comida a ustedes. Hemos de recordar, abriendo un paréntesis, que Francisco I. Madero y Sarita Pérez, su esposa, eran vegetarianos, además de yogis y espiritistas, y con un gran sentido humanista. Sé que Sarita está enviando comida a ustedes, pero si te parece, yo te enviaré la tuya con el arreglo de tus gustos, que muy bien conocemos mejor. Si necesitas alguna cosa, avísame para que te la envíe. 1000 besos de tus hijos y de tu esposa, María C. de Pino Suárez. La carta está doblada como si hubiera sido guardada en un bolsillo. Quizá lo más probable es que no haya tenido oportunidad o no le hayan permitido entregarle la carta. Pues esa misma noche, está fechada el día 22 de febrero, les recuerdo, esa misma tarde fueron asesinados don Francisco I. Madero junto con el destinatario de esta carta, que era José María Pino Suárez. En los museos de Coahuila se conserva un riquísimo patrimonio de valor histórico y cultural, invaluable. Aunque el documento estuvo en exhibición, se retiró para evitar daños que la intemperie pudieran causar en este frágil documento. Es importante permanecer en casa y estar atentos a los eventos culturales que los museos de Coahuila tienen que ofrecerles. Me despido de ustedes, soy el arquitecto Arturo Villarreal. Muchísimas gracias.